Dejé de ser el chico bueno con ella, me alejé y ahora se enamoró de mí. Siempre pensé que las historias complicadas ocurrían solo en las películas o en los hilos que uno leía por curiosidad en internet. Nunca imaginé que terminaría escribiendo una propia. Mi nombre es Gael, tengo 24 años, y quiero compartir lo que viví con una chica llamada Fernanda. No busco que me compadezcan, más bien quiero que esto les sirva a otros hombres para aprender a valorarse. A veces uno se esfuerza tanto por hacer las cosas bien que no se da cuenta de que está regalando dignidad sin recibir nada a cambio. Yo tuve que aprenderlo de la manera difícil. Conocí a Fernanda cuando ella tenía 20 y yo 21. Recuerdo que fue en la fiesta de cumpleaños de mi prima, en una casa donde siempre hacíamos reuniones familiares. Aquella noche yo no tenía planeado salir, de hecho, estaba cansado porque venía de trabajar. Pero mi prima insistió tanto en que fuera que terminé cediendo. Ella me dijo que varios de sus amigos irían, que habría música, algo de comida y que me haría bien despejar la mente. Accedí más por compromiso que por otra razón. Cuando llegué, el ambiente era el típico de una reunión con gente joven, iluminación tenue, música relativamente alta, un pequeño grupo bailando y otros conversando en la terraza. Saludé a mis tíos, a mi abuela, a mis primos, y me quedé junto a la mesa donde había botanas. Mi intención era estar un par de horas y luego irme a dormir. Pero entonces, mi prima llegó con una amiga y me la presentó. Gael, ella es Fernanda, me dijo. Fernanda sonrió de manera abierta y segura. No era una sonrisa tímida, sino una expresión firme, casi como si estuviera acostumbrada a llamar la atención cuando entraba a un lugar. Tenía el cabello largo, lacio, un poco más claro que el de mi prima, y los ojos grandes, muy expresivos. Llevaba un vestido sencillo, pero se notaba que sabía cómo presentarse. No exagero si digo que varios amigos de mi prima la miraron desde el otro lado del patio en cuanto apareció. Yo no suelo ser de los que se intimidan fácilmente, pero ella sí me descolocó un poco. Era el tipo de persona que parecía tener todo bajo control. Nos saludamos, intercambiamos algunas palabras formales, nada profundo, y después cada uno regresó a su espacio. Pero pasados unos minutos, ella volvió a acercarse. Me preguntó qué hacía, dónde trabajaba, si estudiaba algo, si iba seguido a reuniones así. Yo respondí con sinceridad. Nunca he sido un hombre de juegos o frases ensayadas. La conversación fluyó más de lo que esperaba. Me sorprendió que fuera ella quien llevara la iniciativa. Incluso bromeó sobre el hecho de que yo pareciera muy serio. Luego hizo algo que jamás imaginé, me pidió mi número. Así, directo, sin rodeos. ¿Me pasas tu celular? Para seguir hablando luego, dijo, con esa misma seguridad que había mostrado desde el inicio. No sé si era el ambiente o simplemente su personalidad, pero dudé un segundo. Aún así, se lo di. Y desde esa noche, todo comenzó. Al día siguiente, Fernanda me escribió temprano. Me dijo que la había pasado bien en la fiesta, que le agradé y que quería seguir conociéndome. Eso me sorprendió más aún, porque en mis relaciones previas siempre había sido yo quien tenía que dar el primer paso. Mi única relación formal fue en la preparatoria, con una chica llamada Laura. Duró unos 6 meses y fue algo muy inocente, salidas al cine, deberes juntos, algunos besos, pero nada más. Yo ni siquiera tuve una experiencia sexual con ella. No estaba mal, pero era evidente que ambos estábamos inmaduros. Desde que terminamos, no tuve otra relación. Algunas citas, sí, pero nada serio. Así que recibir tanta iniciativa de parte de Fernanda me hacía sentir algo que no había sentido desde hacía años. Empezamos a salir poco después. Un café, luego un cine, después una caminata por el centro. Cada salida la organizaba yo. No porque ella lo pidiera, sino porque así me educaron, el que invita, paga. Y como yo era quien proponía los lugares, no me molestaba cubrir los gastos. De hecho, me gustaba. Sentía que era una forma de mostrar interés. Ella parecía cómoda con eso, nunca se ofreció a pagar nada, pero tampoco lo cuestionó. Yo no esperaba que lo hiciera. En mi mente, estaba haciendo lo correcto.
Con el tiempo, comencé a sentir algo más fuerte por ella. Era inevitable. Fernanda tenía una personalidad llamativa, directa, segura, divertida. A veces podía ser un poco distante, pero yo lo interpretaba como parte de su carácter. Además, cada vez hablábamos más por mensaje, pasábamos horas conversando sobre cualquier cosa, sus estudios, mis turnos en el trabajo, nuestros hobbies. Llegué a creer genuinamente que estábamos construyendo algo. Para ese entonces llevábamos alrededor de 2 meses saliendo. No era una relación formal, pero la dinámica parecía muy cercana a una. Yo la veía varias veces a la semana, siempre estaba pendiente de sus mensajes y me esforzaba en hacer cada encuentro especial. Quizás me involucré demasiado rápido, pero ese era mi estilo, si algo me importaba, lo daba todo. Así que tomé una decisión. Pensé que era el momento adecuado para pedirle que fuera mi novia. Quería que el momento fuera especial, así que busqué algo que estuviera a la altura. Había un restaurante caro en la ciudad, famoso por ofrecer un servicio particular, podías reservar un jardín privado, con luces cálidas, música personalizada y un menú exclusivo preparado frente a ti. Y si querías algo aún más elaborado, ofrecían un pequeño espectáculo de fuegos artificiales en el instante que eligieras. No era barato, pero tampoco era imposible. Ahorro tenía. Además, sentía que valía la pena. Programé la cena para un sábado. Pasé toda la semana nervioso, revisando que todo estuviera en orden. Incluso practiqué lo que iba a decirle. Quería que fuera perfecto. El día llegó, la recogí en su casa, y cuando la llevé al restaurante, su expresión fue de sorpresa genuina. Me dijo que nunca había estado en un lugar así. Yo le respondí que quería que ese momento fuera inolvidable. La cena transcurrió con normalidad. Charlamos, reímos, comimos bien. Cuando el postre llegó, di la señal. La música cambió a algo más suave, más íntimo. El empleado del restaurante encendió las luces adicionales del jardín. Me levanté de la mesa, respiré profundo y, con una mezcla de nervios y emoción, le dije: «Fernanda, ¿quieres ser mi novia?». No temblé, pero sí sentí una presión en el pecho. Esperaba un sí inmediato, no por arrogancia, sino porque llevaba meses sintiendo que estábamos en la misma sintonía. Pero su reacción no fue la que imaginé. Se quedó en silencio. Bajó la mirada. Luego la levantó, pero no sonrió ni mostró emoción. «Gael, no sé. Necesito pensarlo». Sus palabras me desconcertaron. No era un no, pero tampoco era un sí. Y lo peor fue que no explicó nada. No me dijo si era por dudas, por miedo, por algo de su vida personal. Simplemente pidió tiempo. Yo traté de mantenerme sereno, aunque por dentro me desmoronaba un poco. Cerré la velada como pude, la llevé a su casa y le dije que respetaba su decisión. Ella me agradeció, pero se veía distante. Muy distante. Los días siguientes fueron un tormento. Le escribí mensajes cortos, tratando de no presionarla. Le preguntaba cómo estaba, si necesitaba algo, si quería hablar. Pero no respondía. Pasó un día. Luego 2. Luego 3. Para cuando llegó la semana, la ansiedad me estaba consumiendo. Había invertido tiempo, dinero y emociones, y ahora solo me encontraba con silencio. Al 7.º día, de forma repentina, me escribió: «He estado pensando y, sí. Acepto». Sentí alivio, pero también algo de confusión. La falta de explicación me dejaba intranquilo, aunque decidí ignorarlo. Preferí quedarme con la idea de que ella simplemente necesitaba espacio. Le respondí que me alegraba, que esperaba verla pronto. Intenté proponer una salida para celebrar, pero ella pospuso la fecha 2 veces. Aún así, 3 días después de decirme que sí, quedamos de vernos. La llevé a caminar por un parque tranquilo, pensando que sería una buena oportunidad para hablar, aclarar las cosas y empezar la relación de manera sólida. Pero durante todo el paseo, Fernanda se mantuvo distante. No tomó mi mano. No se acercó. No hizo ningún comentario afectuoso. Ni siquiera me dio un beso.
Nada. Cuando la llevé a su casa, antes de bajar del auto, me dijo: Gael, creo que te dije que sí demasiado pronto. No estoy lista para algo serio. Su tono no fue agresivo ni frío. Fue simplemente firme, como si ya lo hubiera decidido desde hacía tiempo. Y así, en cuestión de 3 días, después de semanas saliendo y de un esfuerzo enorme por mi parte, la relación terminó antes de comenzar realmente. Y ahí, aunque no lo sabía todavía, empezaron los verdaderos problemas. Fernanda no desapareció de mi vida, pero tampoco se mostró cercana como antes. Durante los meses siguientes, su comportamiento cambió, se volvió más distante, pero nunca dejó de buscarme. Era una dinámica extraña, como si quisiera tenerme cerca, pero no lo suficiente como para comprometerse conmigo. Al principio, ese cambio me confundía. A veces pasaba días sin responder mis mensajes o tardaba horas en hacerlo, aun cuando yo veía que estaba activa en redes sociales. Pero entonces, sin previo aviso, me escribía como si nada hubiera pasado. Un día, por ejemplo, me mandó un mensaje que decía: Hola Gael, ¿sabes? Vi un video en TikTok sobre un nuevo restaurante y se me antojó, ¿vamos esta tarde? Era una invitación directa, casi como una orden disfrazada de sugerencia. Yo siempre aceptaba. No porque me sintiera obligado, sino porque en el fondo seguía convencido de que solo era cuestión de tiempo para que fuéramos pareja. Pensaba que tal vez ella necesitaba sanar algo o aclarar sus emociones. Además, cada vez que pasábamos tiempo juntos, la sensación de conexión regresaba, y yo me aferraba a eso. Sin embargo, algo que se volvió constante fue la falta de claridad respecto a nuestra situación. Durante esos meses, en varias ocasiones intenté hablar del tema. Con delicadeza, sin presionarla, le preguntaba si había pensado más en lo de ser novios, si se sentía más segura, si creía que podíamos intentarlo formalmente. Y su respuesta siempre era una variación de lo mismo. Necesito conocerte más y que me conozcas. Pero si quiero, no creas que no quiero intentarlo contigo. Esas palabras me mantenían esperanzado. Sonaban sinceras, pero con el tiempo me di cuenta de que eran demasiado ambiguas como para significar algo concreto. Aún así, me conformaba con ellas, porque prefería eso a perderla por completo. Conforme avanzaron las semanas, comenzó algo nuevo dentro de nuestra dinámica. Fernanda empezó a pedirme favores económicos. El primero fue pequeño. Un día me escribió diciendo: No tengo para pagar la luz este mes. Estoy apretada en gastos, ¿me ayudas? Luego te lo pago. Lo dijo con un tono supuestamente apenado. Yo dudé unos segundos, pero terminé aceptando. Pensé que cualquiera podía atravesar dificultades económicas. Se lo deposité ese mismo día. Me agradeció, y mencionó que en cuanto recibiera su quincena me lo devolvería. Ese reembolso nunca llegó, pero yo no dije nada. Me avergonzaba pedirle el dinero. La siguiente vez ocurrió unas semanas después, cerca de diciembre. Me dijo que quería comprar un regalo de Navidad para su madre, pero que no tenía suficiente dinero. Me preguntó si podía prestarle. Otra vez, prometió devolverlo con su quincena. Y otra vez, el pago nunca llegó. Las solicitudes se fueron volviendo más frecuentes y cada vez más grandes. No siempre eran emergencias. A veces simplemente quería comprar algo y no tenía presupuesto. Y yo, sin querer quedar mal o parecer tacaño, terminaba ayudándola. Ella siempre prometía regresar el dinero, siempre decía que se sentía mal por pedirlo, y siempre me terminaba convenciendo. Hubo un patrón que empecé a notar: ella pedía algo, luego decía que se arrepentía de pedirlo, después sonreía o se disculpaba de manera dulce, y al final yo era quien insistía en ayudarla. Era como si hubiera dominado esa técnica a la perfección. Más tarde entendí que no era accidental, lo hacía porque le funcionaba. Uno de los momentos que más recuerdo ocurrió cuando se acercaba su cumpleaños. Me escribió con un mensaje aparentemente inocente: Gael, me da algo de vergüenza, pero te lo diré. Pensé que sería algo profundo, algún pensamiento personal o una anécdota que quisiera compartir. Pero no. Ella continuó: Mi cumpleaños está cerca y sé que estarás pensando en qué regalarme.
Para que no te quiebres tanto la cabeza, te diré que puedes comprarme. Me encanta cómo huele el perfume de Coco Chanel. Se sonrojó, o fingió hacerlo, cuando lo dijo. Luego agregó. Lo siento. No debí decir eso. ¡Qué vergüenza! Mejor no me regales nada, me sentí mal. Esa frase final fue la estocada que me hizo entrar en su juego. Le respondí de inmediato. Tranquila, si estaba pensando en qué regalarte. Gracias por decírmelo. En ese momento, Fernanda hizo algo que me confundió aún más. Se acercó, me tomó del rostro con suavidad y me acarició la mejilla. Era un gesto íntimo, cálido. Por un instante, pensé que me besaría. Estábamos muy cerca y sentí su respiración. Ella acercó sus labios, pero solo para besarme la mejilla. Luego dijo. Gael, eres tan buen chico. Qué suerte tenerte de amigo. La palabra amigo fue como una punzada en el pecho. Me dolió en lo profundo. No era lo que yo quería escuchar, pero la caricia y el beso en la mejilla me hicieron sentir algo parecido a alegría. Era como si se hubiera convertido en experta en equilibrar mis emociones, me daba un golpe, pero luego un gesto pequeño que calmaba el dolor. Lo peor fue que ese método empezó a repetirse. Casi siempre era así, pedía algo, luego decía que qué vergüenza, que mejor no, que no tenía por qué regalarle o prestarle nada. Inmediatamente después venía un gesto cariñoso, una caricia, un abrazo breve, un mensaje tierno, una mirada que parecía significar más de lo que en realidad significaba. Y yo caía una y otra vez. Hubo otro ejemplo que aún recuerdo con claridad. Meses después, me dijo. Gael, tengo una cena con mis amigas este fin de semana y no tengo que ponerme. Vi un vestido precioso, pero se me sale del presupuesto. No te preocupes, ya sé que no debería pedirte. Olvida lo que dije. No me hagas caso. Yo, completamente atrapado en mi ilusión, terminé pagándole el vestido. Ella me mandó una foto usándolo y me escribió, gracias. Me hiciste sentir especial. Ese mensaje lo guardé durante semanas como si fuera una prueba de que le importaba. Pero la realidad era otra. Las salidas continuaban. Los regalos, también. Los préstamos que nunca regresaban. Pero no había avances en nuestra relación. Ni un beso real. Ni una señal clara de que quería algo más que mi compañía y mi disposición a resolverle problemas. Yo me decía que solo necesitaba tiempo. Que ella estaba sanando algo, que estaba aprendiendo a confiar en mí. Me repetía esas ideas para justificar todo. Pero un día ocurrió algo que rompió completamente la ilusión. El perfume, ese famoso perfume de Coco Chanel, resultó ser parte importante de esta historia. Una tarde, mientras hablábamos en una cafetería a la que íbamos seguido, Fernanda mencionó algo de manera casual, como si fuera un comentario sin importancia. Oye, Gael, ¿recuerdas el perfume que me regalaste? Hoy me dijeron que olía muy bien. Fue un chico nuevo del trabajo, se llama Miguel. Al principio no reaccioné con intensidad, pero dentro de mí algo se encendió. Era una mezcla de celos, inseguridad y frustración acumulada. Le pregunté con calma, aunque por dentro me hervía la sangre. ¿Y ese tal Miguel es tu amigo o algo así? Ella respondió con naturalidad. Sí, me cayó bien. Es un chico amable y la verdad es algo guapo. Sentí que se me formaba un nudo en la garganta. Era como si hubiera recibido un golpe directo al estómago. Después de todo lo que había hecho por ella, después de tanto tiempo esperando, después de tantas señales contradictorias, ahora me decía que otro hombre le parecía guapo. No pude contenerme y dije. ¿Cómo que guapo? ¿No se supone que tú y yo estamos saliendo? Ahí todo explotó. Fernanda frunció el ceño y su voz cambió por completo. Pasó de estar tranquila a molesta en cuestión de segundos. Gael, tú y yo somos amigos. Salimos, sí, pero aún no somos novios. No sé por qué te pones así. Si así de celoso vas a ser cuando seamos novios, entonces no quiero nada. No supe qué responder. Me quedé en silencio, sintiendo que el piso debajo de mí se desmoronaba.
Ella tomó sus cosas, se levantó y se fue sin mirar atrás. Esa noche discutimos por mensajes. Las cosas se salieron de control. Ella decía que yo era posesivo, que estaba exagerando, que no tenía derecho a reclamarle nada. Al final, me bloqueó. Pasaron 2 días. Yo estaba devastado, confundido, y me culpaba por todo. Así que hice lo que pensé que debía hacer, le llevé flores a su casa. Me disculpé por mi reacción, le dije que no quería perderla y que solo había sido un malentendido. Ella aceptó las flores, me abrazó brevemente y nos contentamos. Conforme pasaron los días, Miguel empezó a convertirse en una sombra incómoda en cada conversación. Si yo le preguntaba cómo había estado su día, la respuesta incluía algo sobre Miguel, que la ayudó a cargar unas cajas, que le contó un chiste muy bueno, que le recomendó una película que me va a encantar. Era Miguel por aquí, Miguel por allá, Miguel hizo esto, Miguel dijo aquello. Y yo, sin querer admitirlo, comencé a sentir una molestia que me carcomía por dentro. No porque él tuviera algo con ella, al menos eso no parecía, sino porque notaba claramente que a sus ojos él era más interesante, más divertido, más espontáneo. Yo solo estaba ahí. Disponible. Correcto. Paciente. Predecible. Un día salimos a caminar a un parque. Yo intentaba disfrutar el momento, pero ella otra vez empezó a hablar de Miguel. Que si le había parecido tierna una cosa que él le dijo, que si le había dado risa cómo se comportaba en el trabajo, que si él tenía una forma muy linda de ver la vida. Yo ya no podía más, pero traté de mantener la calma. Ese día, mientras la escuchaba repetir su nombre como si estuviera describiendo a alguien fascinante, algo dentro de mí se activó. Sentí miedo. Miedo real. No miedo a perderla, sino miedo a nunca haberla tenido realmente. Miedo a que ella estuviera construyendo una conexión emocional con alguien más mientras yo seguía creyendo que las cosas entre nosotros avanzaban. Fue en ese momento, en medio de la caminata, cuando tomé una de las decisiones más impulsivas de mi vida, pedirle de nuevo que fuera mi novia. Tenía un temor inmenso de que Miguel se me adelantara, y pensé que si al menos ella sabía lo que yo sentía con claridad, podría elegir. Pensé que era ahora o nunca. Así que la invité a cenar esa misma semana. Busqué un lugar tranquilo, sin lujos ni sorpresas, solo un espacio donde pudiéramos hablar con calma. Yo tenía el corazón acelerado. Ella estaba extrañamente relajada. No se imaginaba lo que iba a decirle. Cuando el momento se sintió adecuado, respiré profundo, reuní todo el valor que me quedaba y le dije: Fernanda, me gustas. Quiero que seas mi novia. Ella se quedó en silencio unos segundos que parecieron eternos, y luego respiró como quien se prepara para decir algo incómodo. Lo he pensado, dijo con una calma que me dolió más que cualquier grito. Y me gusta cómo me tratas. De verdad. Eres un chico muy bueno. Pero, he pasado tanto tiempo contigo que siento que ya somos más amigos que otra cosa. Somos casi como hermanos. No pienso en ti como un posible novio. Ni siquiera puedo verte de manera sexual. Lo siento, pero no. Te quiero mucho, pero como amigo. Recuerdo cada palabra con claridad. Se quedaron grabadas en mi mente como si las hubiera marcado con fuego. Ese día, por segunda vez, ella volvió a decirme que no, y lo peor no fue la respuesta, sino la manera en que confirmó lo que llevaba tiempo intuyendo: en su vida, yo solo ocupaba el lugar cómodo, seguro e inofensivo del buen chico. Salí de esa cita sintiéndome vacío, humillado y, sobre todo, agotado. Había dado todo de mí, había invertido tiempo, energía, paciencia, atención y esperanza, para que al final ella me colocara en la categoría más difícil de salir, la del amigo desexualizado. Esa noche llegué a mi casa y lo primero que hice fue escribirle a mi amigo Daniel. Él era el tipo de amigo que siempre daba consejos polémicos, pero que, por alguna razón, terminaban funcionando. No era un seductor profesional, pero sí tenía experiencia. Había tenido 10 novias desde la preparatoria y siempre entendió las dinámicas emocionales mucho mejor que yo. Le conté lo que había pasado, palabra por palabra. Me contestó al instante.
Bro, te lo dije. Estás haciendo todo mal. Yo ya estaba cansado de escuchar que el problema era ser bueno, pero necesitaba alguna perspectiva que no fuera la mía. Así que le pedí que me explicara. Daniel no se tardó. Me mandó un audio que escuché 3 veces. A las mujeres no hay que darles toda la atención del mundo desde el inicio. Ni regalarles cosas, ni estar disponible cada vez que te necesiten. Eso no funciona en la vida real, eso solo funciona en las películas románticas. A ellas les encantan las pequeñas dosis de atención. Les encanta sentir que les gustas, pero también que no te tienen completamente seguro. Es como un tipo de adrenalina emocional. Y no necesitas ser el más guapo ni el más rico. Solo tienes que provocar emociones intensas, y luego desaparecer un tiempo. Me dijo más cosas después, sobre ritmo emocional, sobre no mostrar todo de mí tan rápido, sobre mantener mi vida ocupada y no dejársela a ella en las manos. Sus consejos eran directos, no siempre agradables, pero tenían lógica. Esa noche pensé en todo lo que había hecho. En cada mensaje respondido al segundo. En cada salida que yo pagaba. En cada detalle que le daba sin que ella hiciera nada a cambio. En la manera en que la escuchaba hablar de Miguel mientras intentaba convencerme de que no me afectaba. Me cansé de ser siempre el primero en escribir, en proponer, en buscar, en invitar, en estar disponible. Me cansé de ser la opción segura, la opción suave, la opción sin emoción. Y por primera vez en toda esta historia, decidí intentar algo distinto. No era venganza. Tampoco manipulación. Era supervivencia emocional. Así que, siguiendo el consejo de Daniel, me obligué a no escribirle. A no responder de inmediato. A no estar disponible. A desaparecer unos días. No fue fácil. Tenía ganas de hablarle, de escribirle, de mandarle un meme, de preguntarle cómo estaba. Pero me repetía una y otra vez que esa era mi última oportunidad de que ella me viera como un hombre, no como un hermano mayor que siempre estaba ahí para solucionar su vida emocional. Esa semana fue el inicio de un cambio que nunca imaginé que tendría consecuencias tan profundas en todo lo que vino después. Pero por ahora, lo único que sabía era que necesitaba distancia. Y que, por primera vez, iba a tomarla. 3 días después de que dejé de buscarla, Fernanda me escribió. El mensaje decía: ¿estás enojado conmigo? Lo siento, pero mi corazón me dice que somos buenos amigos y no quiero arruinar eso con un noviazgo que tal vez no nos lleve a nada. Lo leí varias veces. Era como si estuviera intentando asegurar mi presencia emocional mientras dejaba claro que jamás me vería como pareja. Aún así, yo ya estaba en otro enfoque, intentando mantener distancia. Le respondí simplemente: está bien. Minutos después me llegó otro. ¿Entonces seguimos siendo amigos como siempre? Y ahí fue cuando hice algo que jamás hubiera hecho antes. La dejé en visto. No fue por coraje. Fue por claridad. Finalmente entendí que yo mismo me estaba hundiendo. Daniel, en esos días, me dio otro consejo. Bro, ponte a hacer algo por ti. Ve al gym. Muévete. Cambia tu rutina. No es por vernos mamados, es para despejar la cabeza. Yo pensé que era otro típico consejo de influencer barato, pero decidí intentarlo. Y sorprendentemente, funcionó. El ejercicio me obligó a poner mi cuerpo en otra sintonía, me dio estructura, cansancio físico, menos tiempo para pensar en Fernanda y más tiempo para enfocarme en mí. Pasaron varios días y comencé a sentirme mejor, más centrado. Incluso más ligero. Me descubrí teniendo días sin pensar en ella, y cuando se aparecía en mi mente, ya no dolía tanto. Hasta que un día, en pleno gimnasio, mientras descansaba entre series, abrí Instagram y vi su historia. Ella estaba sentada en la cafetería que solíamos frecuentar juntos. Frente a ella, sonriendo, estaba Miguel. La foto decía: qué triste que solo tengamos 1 hora para comer. Está buena la plática. Sentí un golpe seco en el estómago. Se me fue la fuerza. Ya no pude concentrarme. Todo el avance emocional que llevaba se me vino abajo. Me fui a casa frustrado,
confundido y con la sensación de haber vuelto al punto cero. Y caí. Le escribí. Hola. Ella respondió casi de inmediato. Hola, carita sonriendo. Esa simple carita feliz me hizo más daño del que admito. Empezamos a hablar como si nada hubiera pasado. Yo traté de evitar mencionar la foto, aunque me estaba quemando por dentro. Le propuse vernos al día siguiente. Claro, me dijo, tengo mucho que platicarte. Y acepté, aún sabiendo que no era lo correcto. La cita fue desgastante. Ella me habló más de Miguel. De lo divertido que era. De lo bien que se llevaban. De cómo la entendía muy bien. Y luego remató con: extraño hablar contigo, Gael. No quiero perder tu amistad. Yo asentaba, mientras por dentro pensaba, ya la perdiste tú sola desde hace mucho. Seguimos hablando hasta que, de la nada, soltó. Oye, no sé si sea demasiado pedir, pero estoy pensando en comprarme un auto. El enganche es del 40%. ¿Podrías pagarlo tú y luego te pago? Me reí por reflejo, pensando que era una broma. Pero no, ella hablaba en serio. Sus ojos estaban completamente tranquilos, como quien pide un favor tan cotidiano como ¿me pasas la sal? En ese instante se me cayó el velo. Entendí qué lugar tenía yo realmente en su vida. Y no era el que yo creía. Respiré hondo y le dije: no. Ella pestañeó varias veces, sorprendida. ¿Cómo que no? Es demasiado dinero, Fernanda. Y siempre dices que me vas a pagar, y nunca me has pagado nada. Ella cruzó los brazos, herida en su ego. Pues tú no me lo pediste. Y además siempre salgo contigo. Me quedé viéndola, intentando procesar la lógica absurda detrás de esas palabras. ¿Y eso qué tiene que ver con el dinero? Ella soltó una frase que terminó de derrumbar lo poco que quedaba. Pues somos amigos. Pensé que no me lo pedías porque te gustaba mi compañía y decidías regalármelo. No supe si reírme o enojarme. Me quedé en silencio unos segundos y luego dije: no, Fernanda. Yo no estoy aquí para mantenerte la vida. Ella se levantó de golpe, furiosa, y se fue sin despedirse. La ignoré unos días más. Esta vez no por estrategia, sino por dignidad. Y claro, como suele pasar, cuando no obtuvo la reacción que quería, volvió a escribirme. Esta vez con un mensaje largo, disculpándose, diciendo que no había pensado las cosas, que no quiso sonar interesada, que solo confía mucho en mí. No respondí. 2 días después, me depositó en mi cuenta todo lo que me debía desde hace meses. Sin mensaje, sin explicación. Solo la notificación del banco. Le puse: gracias. Y nada más. Desde ahí seguí en lo mío. Trabajo, ejercicio, mis tiempos. Los meses pasaron y ella dejó de buscarme. Y yo, sorprendentemente, empecé a sentirme bien. Realmente bien. Como si por fin me hubiera desprendido de una carga emocional que llevaba años sin querer soltar. Hasta que un día, sin previo aviso, apareció de nuevo. Me escribió que necesitaba hablar conmigo con urgencia. Yo dudé, pero acepté. Nos vimos en una cafetería. Ella llegó nerviosa, diferente, incluso arreglada de una forma que nunca hacía para verme antes. Se sentó, respiró profundo y me dijo: Gael, ya lo pensé. ¿Y si quiero que seamos novios? Me quedé viendo su rostro, esperando entender qué sentía. Pero no sentía nada. Lo único que me llegó, de golpe, fue la claridad. No era amor. No era interés genuino. Era que ya no me tenía seguro. Era que, por primera vez, ella no tenía mi atención garantizada. Y eso le dolía. Yo ya había sanado demasiado para volver a ese rol. Así que respondí: no, Fernanda. Ya no. Ella abrió los ojos como si hubiera recibido una bofetada. Se ofendió, se alteró, quiso discutir. Dijo que cómo era posible, que me pasaba, que yo siempre había querido esto. Pero yo me mantuve firme.
Desde ese día, comenzó una especie de obsesión rara. Aparecía donde trabajaba. Me enviaba mensajes preguntando dónde estaba. Se presentaba en el gimnasio con excusas ridículas. Una vez incluso me esperó afuera de mi departamento. Hasta que un día, cansado, le dije: Fernanda, déjame en paz. En serio. Esto ya no es sano. Ella se fue llorando. Y yo, lejos de sentir culpa, sentí alivio. Hoy lo pienso con calma y me doy cuenta de que no dejé de ser el chico bueno. Solo dejé de ser el chico disponible. El que daba sin recibir. El que estaba para resolverle la vida a alguien que jamás tuvo la intención de construir algo conmigo. Cuando por fin detuve ese comportamiento, ella sintió mi ausencia. Y confundió esa sensación con amor. Pero no lo era. A veces no se trata de que ahora sí les gustes. Se trata de que ya no pueden usar la versión tuya que les convenía. Y ese día, finalmente, dejé de ser el chico bueno para convertirme en un hombre que se elige a sí mismo.